la dialéctica como una filosofía de la complejidad, sino es prácticamente lo mismo. Esto es un poco temerario, pero yo me atrevería a decir perfectamente que la dialéctica más matemáticas son los sistemas complejos, es decir, la complejidad. Y voy a explicar un poquito antes de que el tiempo se me haga chiquito en qué estoy pensando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes bien saben que hay una serie de principios en la dialéctica. Levin se niega a llamarle leyes, a pesar de que se le conoce como leyes, le llama principios. Yo creo que eso después se podría un poco pensar, porque todo eso tiene como una especie de mapeo en las leyes de la naturaleza, entonces no deberíamos de ser tan tímidos de colgarle un nombre de ese tipo, ¿sí? Pero bueno, entonces existe algo que conocemos como el principio de la unidad y la lucha de los opuestos o de los contrarios, como decía Julio, y eso puede mapear directamente en algo que ojalá Germinal nos lo mencione, porque él es de alguna manera el autor de esa idea que tiene que ver con algo que nosotros llamamos dinámicas en conflicto, es decir, cómo es que en la ciencia existen procesos que están constantemente en conflicto, y esos conflictos, por ejemplo, en un sistema físico, cuando hay fuerzas en ese sistema que jalan o actúan en ese sistema de maneras contrarias, entonces, curiosamente, ese tipo de sistemas pasan cosas muy interesantes, ¿sí? Por ejemplo, toda la noción de transiciones de fase es eso, en el cual existe pues un principio físico que jala para un lado al sistema y otro que jala para otro, entonces ahí tenemos opuestos que llevan hacia otra situación, una situación de criticalidad. Después tenemos el principio de transición de la cantidad a la cualidad, que eso yo creo que lo podemos perfectamente mapear en el principio de la autoorganización, es decir, cómo es, y en eso lo ejemplifica bien Levins en sus textos, cómo es, por ejemplo, que esa colección de obreros individuales se transforma en una fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces hay un paso de la cantidad a la calidad, y eso es otra cosa que el principio de autoorganización. Y por último está el principio de negación de la negación, que Julio hermosamente dijo, Julio está negado, entonces lo negamos porque la negación de él al transformarse en un colectivo, cuando interactúa con los demás, es entonces el principio de la emergencia. Entonces, de ahí tenemos, y esto desde luego en un contexto de interacciones, tenemos los 4 elementos que desde mi punto de vista definen a lo que son los sistemas complejos, ¿sí? Interacciones, tenemos como producto de esas interacciones la posibilidad de una autoorganización que hace que procesos nuevos emerjan, y esa emergencia puede estar situada en valores críticos, en criticalidad. Entonces, estos 4 elementos, en mi juicio, definen lo que es la complejidad, lo que son los sistemas complejos, y eso es algo que está perfectamente bien en Levins, un pionero de este pensamiento desde los años 80. Entonces, si hoy en día nos escuchan ustedes esto de que pues no sabemos lo que son los sistemas complejos, podemos caracterizarlos, no sabemos una definición, yo creo que llega el momento en que esa visión que nosotros tenemos es una visión de alguna manera cobarde, que lo que permite es que la pseudociencia nos acompañe de la mano de la complejidad. No, o sea, existe esta dialéctica, nos da la posibilidad, cuando nosotros la matematizamos, de hacer este paso de una reflexión hacia el paso de lo que sería una ciencia de manera firme. Entonces, pues el tiempo también, pues no sé qué tienes tú ahí con esa tarjetita roja, pero pues no sé qué está pasando. Pues muchísimas gracias entonces. Bueno, agradezco a los doctores y ahora vamos a dar paso a la siguiente mesa, que es Richard Levins, Militancia Política y Conciencia Social. ¿Dónde voy yo? O sea, ¿dónde vais a poner mi nombre? ¿No? Pero, si no caer en este río, si soy.
Bueno, nada más explicar que una cosa que hemos querido hacer en este evento también ha sido hablar desde distintas generaciones, por eso también tenemos voces de estudiantes que irán apareciendo, porque nos parecía importante que no solo fuera un evento de voces, digamos, desde la academia, por decirlo de alguna manera, pero bueno. En esta mesa, que es Richard Levins, Militancia Política y Conciencia Social, vamos a comenzar con el doctor Germinal Cocho, que es profesor de la Facultad de Ciencias e investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores de México. Su línea de trabajo incluye la física de partículas, física no lineal, biofísica, biomedicina y sistemas complejos y otras muchas cosas más. Gracias. Bueno, pues yo quiero empezar a algunos comentarios, cómo a lo largo de mi vida ha influido o ha habido alguna relación con la temática de Richard Levins. El primer punto, como ya mencionaba Julio, tiene que ver más que con Richard Levins, con algo más general, con el marxismo y, como él decía, con esos señores que están ahí. Y en particular con el materialismo dialéctico. Octavio ya dio algunas de las características, pero en mi preparación, que aunque estudiaba medicina, leía algunas cosas de matemáticas y física, veía que las leyes, las llamadas leyes del materialismo dialéctico, eran coherentes con estas afirmaciones. En la naturaleza hay diversos niveles de organización. Esos niveles comparten algo muy general, pero tienen diferencias. Y tres, operan en un punto donde fuerzas contrarias están casi en equilibrio, de modo que cambios pequeños en una señal, diríamos, en la causa puede dar lugar a cambios grandes en los efectos. Y recordando un poco, digamos, la nomenclatura de Hegel de tesis, antítesis y síntesis, ante esta lucha de fuerzas van a salir cosas diferentes, pero en gran parte va a haber una síntesis. No solo va a ser la conjunción O y sí la conjunción I. Esto me da a mí la idea de que debería reflejarse en nuevos aspectos de la ciencia y, como ya dijo Octavio, yo afirmaría que la ciencia de los sistemas complejos es el materialismo dialéctico en el siglo XXI. Claro, va a haber diferencias porque de siglo y medio que separan los trabajos de Marx y Engels y el comienzo del siglo XXI es mucho tiempo, hay cosas. Pero quiero señalar que, en mi opinión, los sistemas complejos en la etapa intermedia, ahora digo por qué, los inventó el marxismo, la izquierda, y no el neoliberalismo, como a veces se cree. Digo etapa intermedia porque quizá el primer materialismo dialéctico era alguno de los filósofos griegos presocráticos, en particular a Heráclito. Como todo, diríamos, va a haber diferencias en lo que decía Heráclito y lo que decimos ahora. Bueno, ahora eso se reflejó en algo de acción, pues en realidad sí, porque asociado a eso, bastantes años antes que en los llamados países desarrollados de Estados Unidos y Europa, se empezase a hablar fuertemente de sistemas complejos, en la Facultad de Ciencias, en el posgrado de Física, teníamos un paquete de materias de posgrado
que era el nombre para lo que sea bueno, era sistemas complejos, abiertos, físicos, biológicos y sociales. Se dieron cursos, había estudiantes, lo pasaban muy bien, pero fracasó básicamente porque lo que dábamos los cursos, hablábamos de eso, pero éramos físicos de teoría del campo y partículas, y los estudiantes decían, bueno, aprendemos cosas, pero si ni ellos mismos trabajan en ello, no la vemos clara. Falló eso, pensamos un poco qué hacer, y lo que nos ocurrió, dice, bueno, pues vamos a intentar a ponernos a trabajar en esa temática, y como resultado, en el Instituto de Física se creó un departamento de sistemas complejos, del cual formamos parte Octavio, yo y alguno más. Entonces, y por otro lado había relación con un programa de ciencia y sociedad que había en la facultad, así que podíamos decir que aparte del paralelismo en el énfasis en el materialismo dialéctico entre nosotros y Richard Levin, si se quiere más grande, pues había algo en común de que tratábamos de unir en serio la investigación con algo de ciencia y sociedad. Pasa el tiempo y el próximo paso tiene que ver que dentro de esto, de las actividades de este programa de ciencia y sociedad, en algún momento nos llegó la información de que en Boston dos Ricardos, Richard Lewis y Richard Lewontin, llevaban activismo político contra la guerra de Vietnam, pero que por otro lado Richard Lewis tenía un libro sobre evolución, Lewontin sobre evolución, y Richard Lewis un libro sobre ecología en que él enfatizaba el cambio temporal y la diversidad espacial. Entonces, pues, por curiosidad dijimos, bueno, pues estas personas son buena onda a nivel político, tienen estos libros que dicen que están muy bien, pues vamos a leerlos. A mí me sirvió mucho el libro de Richard Lewontin, pero quisiera señalar que el libro sobre ecología de Richard Lewis es un libro bien fundamentado matemáticamente, que pone el énfasis en la diversidad espacial y temporal y que utiliza enfoque geométrico que sea fácilmente transmisible. Entonces, pues, nos parecía un punto de adoptar de que sea vía geométrica o lo que sea, que lo que hiciésemos fuese lo más transmisible posible. El próximo encuentro, diríamos, en cosas asociadas a Lewins, pues fue con la figura de Lewins en una reunión de la PUSGAS en Berlín. Un elemento mío de sorpresa porque yo asociaba a Richard Lewins como figura física con las fotografías de muchos años atrás, y pues era un viejito y pues yo también para ahí iba, pero lo que mostró eran el tipo de preocupaciones que se han hablado aquí, de la ciencia, de la política, de que se podía hacer cosas dentro de organizaciones científicas como era en Harvard, y al mismo tiempo preocuparse de otros problemas. En aquel momento le preocupaba la agricultura y le preocupaba también la enfermedad. Él tiene trabajo sobre dialéctica de la enfermedad. Entonces, pues me pareció buena, pues una gran persona, tanto como científico y como hombre político, y que
pues ahí surgía, yo tenía la idea de ver si había algún evento que se le pudiese poner su nombre, y es esa parte. Y la última interacción, aunque no lo pude ver en persona, es cuando viene aquí y presenta pues sus charlas que han salido en un libro que uno de los compiladores es Octavio. Y bueno, esto es un poco de mis relaciones, diríamos, con actividad asociada a Richard Levins, incluyendo el materialismo dialéctico marxista. Y bueno, como creo que ya saben, y si no saben, pues lo comento ahora, aquí en la Facultad de Ciencias se ha organizado un programa de ciencia y humanismo, y dentro de él hay cursos de ciencia, naturaleza y sociedad, en que hay una coordinación y que de hecho, bueno, pues haciendo estos cursos, ahí está Lalo, bueno, y termino. Entonces, quiere decir que esta coordinación de naturaleza, ciencia y sociedad, pues ha sido parte de la organización de este evento. Y entonces, lo que se nos ocurría lo siguiente: asociado a esta coordinación y alguna persona más, tenemos un proyecto PAPIT, cuyo título es Redes Sociales, Biología y Sociedad, y un PAPIME que tiene que ver con la parte también pedagógica, que es diversidad en física, biología y sociedad. Entonces lo que se nos ocurrió organizar un evento o eventos anuales de interrelación de estas cosas con el nombre de Richard Levins. Diríamos Conferencia Richard Levins Interdisciplinaria de Ciencia, Biología y Sociedad, algo de eso. Creemos que se puede hacer, que se debe hacer, y que aunque es trabajo, podemos hacer. Entonces, pues quiero decir que, pues como en cierto sentido, seguimos las recetas o las enseñanzas de Richard Levins, organizando cosas que tengan que ver con su modo de actuar, quizá no con la altura y con la latitud de su trabajo, pero en fin, ahí vamos, y este evento es parte de ese trabajo, y pues invitamos, bienvenidos a labores o organizaciones diversas. Ahí está Elena, ¿no?, que tiene una labor de gigante en ese sentido, pero pues para lo que se les ocurra, pues bienvenidos, diríamos, hablando y con el mazo dando, ¿no? Bueno, gracias, Germinal. A continuación tenemos a Lev Cardón, que trabaja ahí en el CEICH, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Y bueno, también es profesor aquí en la facultad. Sus líneas de investigación son biología evolutiva, genética de poblaciones, domesticación, diversificación, evolución y valor de uso en plantas en Mesoamérica, y contribuciones a la teoría evolutiva desde la dialéctica. Gracias. Bueno, a ver si de lo que hablo es de lo que se supone que debo hablar. No sé si lo logre. Alguna vez, cuando Haldane se preguntaba a sí mismo por qué él era un materialista, escribía una cosa muy divertida y que tenía que ver con lo siguiente. Él decía: la naturaleza se encuentra en estado de permanente flujo, de hecho consiste de procesos, no de cosas. Hace 67 años que escribía eso. Y entonces la tesis que quiero sostener es que la obra de Levins nos permite ir de la concepción científica de la naturaleza como proceso a la naturaleza social del proceso científico.
Entonces Leibniz escribió muchas veces que entre sus fuentes para abordar una perspectiva dialéctica de la naturaleza estaban justamente los escritos de Haldane, la obra de Needham, John de Bernal y de manera central, en el terreno metodológico, los Grundrisse de Marx, ¿no? Entonces, a partir de esta idea y con esta preocupación en particular, la obra de Leibniz, sostengo, aglutina de alguna manera 4 grandes ejes: un eje práctico, es decir, el abordaje de problemas concretos en la biología; un eje teórico práctico que tiene que ver con cómo dotarnos de un aparato conceptual y metodológico y matemático para enfrentar esos problemas; un eje teórico, la capacidad como científicos de reflexionar sobre nuestra propia práctica, una capacidad y una costumbre altamente perdida, lamentablemente; y por último, y esa, si la anterior está perdida, esa está todavía más perdida, ¿no?, la conciencia de que la transformación en los otros 3 ejes solo es posible en el contexto de una transformación de la sociedad como un todo. Cuando él se plantea esa tarea y entonces escribe, digamos que una obra que en muchos sentidos es un punto de quiebre, ya fue mencionada, Evolución en ambientes cambiantes, él comienza refiriéndose a las condiciones de no equilibrio y entonces comienza atacando un problema altamente ideologizado, ¿no? Es decir, mientras el discurso dominante trata de extraer del discurso científico la idea de que el mundo está ya de alguna manera autoordenado por un proceso organizador que sería en este caso fundamentalmente la competencia análoga a la competencia que promueve el capitalismo como visión de mundo, se promueve la idea de que el tiempo de la revolución o que el tiempo del cambio ha terminado, ¿no? Y entonces cuando Leibniz ataca este problema, se da cuenta en primera instancia de que existe una cosa que hoy es muy cara y moneda de cambio común, la idea de que lo que existe allá afuera puede ser conceptualizado como metapoblaciones, ¿no? Es decir, espacios donde hay una dinámica de extinción y colonización, donde lo que aparentemente es un todo homogéneo, donde no está pasando nada, en realidad es un espacio donde están pasando constantemente cosas y se abren parches en medio de la vegetación y hay procesos de extinción local, pero luego llegan cosas desde otro lado y eso aparece ahí. Y entonces comienza Leibniz a llamar la atención y la primera parte que quiero decir tiene que ver con 2 ejes en los que Leibniz nos recuerda la importancia de las condiciones de no equilibrio. Uno de ellos es el de las metapoblaciones. Comienza Leibniz en este texto a llamar nuestra atención sobre las propiedades emergentes de ello. Y entonces una pregunta que puede surgir es si la dinámica metapoblacional, otra vez la dinámica de ocupación-desocupación de espacios de hábitat disponibles, tiene alguna consecuencia a nivel genético. Y entonces cuando pensamos este problema a una escala lo suficientemente amplia, en una dinámica de metapoblacional, el flujo entre los demes presentes en un momento determinado se puede comportar exactamente como se esperaría en un modelo de piedras de paso donde el aislamiento es una función de la distancia, el aislamiento genético es una función de la distancia. Sin embargo, hay una ventana de tiempo que comienza a describir Leibniz y que después va a ser atacada por distintos genetistas, Slatkin, el primero de ellos, y después Panel, Charlesworth y Whitlock. Hay una ventana de tiempo en la cual durante el proceso de colonización que da origen a poblaciones más nuevas, el patrón que toma el flujo genético es diferente. En esta escala, la deriva génica puede fijar alelos localmente, de manera transitoria, en algunas de estas poblaciones nuevas, contribuyendo a valores de diferenciación genética relativamente altos, los cuales se presentan transitoriamente hasta que el flujo génico diluye las diferencias entre poblaciones, y ya, sigue. Este patrón se suele ver acompañado de una distribución heterogénea en la diversidad genética, por ejemplo, a nivel de los valores estimados para FST, en que las poblaciones más antiguas operan como fuentes de variación y otras como sumideros de variación, teniendo las primeras alta diversidad genética. El ejemplo es relevante por cuanto denota no solamente la trascendencia del pensamiento de Leibniz, hasta ramas que no eran las que él cultivó en un primer momento, sino también por sus consecuencias para una de las ramas de la biología que el propio Leibniz trabajó, la agroecología. Así, si como ha señalado John Vandermeer, estudiante de Leibniz, existe una matriz agroecológica en la que los sistemas de policultivo tradicionales presentan una diversidad planeada y una diversidad asociada en la composición vegetal del agroecosistema, podemos detenernos a pensar por un momento en las plantas arbences que pertenecen a la diversidad no planeada, es decir, las cosas que crecen espontáneamente.
Entonces, para comprender la dinámica que da persistencia a largo plazo a las plantas arbenses como quelites, tomates verdes, chiles de monte, tendremos que echar mano de los conceptos de Levins y reconocer que, más que de cosas, la naturaleza está hecha de procesos. El segundo nivel en el que la idea de las transiciones o de las dinámicas de no equilibrio resulta relevante ha sido un tema en el cual quizá no hemos alcanzado todavía a comprender la profundidad del mensaje que él nos da. En este mismo texto, Evolución en ambientes cambiantes, Levins nos menciona la posibilidad de que el ambiente no sea una función completamente independiente del organismo, sino que sea una función dependiente del organismo. Por supuesto, de ello se derivan después los modelos de selección dependiente de las frecuencias y dependientes de la densidad, que son muy caros para quien se dedica a la genética de poblaciones. Pero hay dos cosas en las cuales esta obra nos empieza a hablar de otra cosa y tienen que ver con la lógica de causalidad, ¿no? Por un lado es el ambiente ya no es un campo causal que está completamente por fuera, sino que tiene que ver con la relación. El organismo modifica para bien o para mal la cantidad de nutrientes que lo rodean y esto tiene consecuencias evolutivas. Y cuando él dice esto tiene consecuencias evolutivas, está rompiendo una barrera con la cual nos formamos todos y es la idea de que existe un tiempo ecológico y un tiempo evolutivo, ¿no? Es decir, en ese sentido, la obra de Levins puede ser leída también como un esfuerzo para trazar cuáles son los elementos de continuidad y discontinuidad, los elementos de novedad, los elementos de emergencia entre procesos de orden ecológico y procesos de orden propiamente evolutivo. Lo escribió mucho sobre esto en los 60s, pero tan tarde como el 2002 se quejaba Levins de que no existe un cuerpo de trabajo sólido todavía en torno a el camino de causalidad recíproca que nos permita medir y caracterizar los cambios en el ambiente que son inducidos por los cambios en la composición genética de las poblaciones y acerca de la manera en la cual los cambios ambientales afectan la selección de los genotipos, una tarea pendiente que tenemos ahí. Pero ¿cuáles son las consecuencias políticas de una visión de este tipo si trascendemos o renunciamos a la idea de que el mundo está en equilibrio y que en ese sentido el orden es, para utilizar la metáfora panglosiana, el orden del mundo es el orden del mejor de los mundos posibles? La consecuencia está en que entonces no podemos aspirar a volver a un tiempo pasado en el cual todo era armonioso y era más feliz. La consecuencia está en que si el mundo está en constante cambio, la pregunta que nos dejan abiertos Levins y Lewontin es ¿hacia dónde queremos dirigir los derroteros de ese cambio que sin lugar a duda es la constante en el mundo? Y eso incluye también retomar el control de los derroteros del mundo científico. Entonces, Levins y Lewontin nos plantean ahí un problema, ¿no? El problema de la totalidad. Si la ciencia es un objeto social y un proceso social, esto tiene consecuencias. Nos decían ellos, hacer ciencia es estar socialmente comprometido, le guste a uno o no en la actividad política, la negación de la interpenetración de lo político con lo científico es en sí misma un acto político, dando soporte a estructuras sociales que se esconden detrás de la objetividad científica para perpetuar la dependencia, la explotación, el racismo, el elitismo y el colonialismo. Si entendemos por lo político la capacidad humana de tomar una posición respecto a la interacción social en el sentido de modificarla o de perpetuarla, de allí se derivan diferentes consecuencias con las cuales la vida de Levins fue ampliamente congruente. La primera de ellas tiene que ver con que no hay una división entre los científicos que están comprometidos con la sociedad y aquellos que no lo están. La pregunta, en todo caso, es hasta qué punto el compromiso es con la transformación emancipatoria de la sociedad y hasta qué punto ese es un compromiso con el mantenimiento de la opresión. Es decir, hasta qué punto es un compromiso con el combate al capitalismo o no lo es. Y entonces Levins, como parte de su trabajo, dice no nada más tenemos que reflexionar sobre cómo hacemos ciencia y qué conceptos tenemos para hacer ciencia y qué aparato metodológico tenemos para hacer ciencia, sino que realiza un activismo militante participando en distintas luchas, evidentemente en la lucha por la independencia de Puerto Rico, en el movimiento de los campesinos puertorriqueños también. Él mismo reconoce como una fuente importante el feminismo militante de Rosario Morales, que fue una influencia central en su vida. Pero entonces con esto quisiera cerrar nada más señalando una cosa que en realidad ya habíamos dicho cuando él estuvo aquí. El trabajo de Richard Levins en modo alguno ha sido solamente una reflexión teórica. En él
se trazan al menos 3 características que resultan muy relevantes. 1, el abordar de manera práctica problemas biológicos, comenzando por preguntarse por la definición misma de las fronteras de esos problemas. ¿Dónde empieza y dónde termina el organismo y el medio? ¿Cómo cambian en el tiempo y el espacio las presiones de selección natural como resultado del propio proceso de selección natural? 2, el esfuerzo serio y sistemático por desarrollar desde una concepción dialéctica de la naturaleza un aparato matemático sólido, formal, capaz de lidiar con la complejidad al tiempo que, como le gustaba decir, nos mantenga preparados para las sorpresas. Un compromiso con otra forma de hacer ciencia que ha implicado un compromiso político, es decir, un compromiso práctico con la transformación de la manera en que nos relacionamos como científicos unos con otros, como científicos como parte de la sociedad, e indisolublemente un compromiso con la transformación del conjunto de relaciones de la sociedad misma para hacerla más libre y justa. Tal fue la vida de Richard Levins y, como dicen los zapatistas, habrá que recordar que una vida no es una muerte. Pues muchas gracias, les doy las respectivas constancias. Es una hora difícil, yo sé que han de tener hambre. Nos queda una mesa y ya terminamos. Es la mesa de las remembranzas de la visita de Levins a México hace, pues ya casi van a ser 3 años, entonces Ana Yancy, Aletia, Lalo. Y ojo, nada más para, esa mesa terminará con una reflexión de una amiga de Levins, así que si les interesa, también quédense. Bueno, hace casi 3 años Richard Levins vino aquí a la ciudad universitaria a dar varias conferencias. Yo creo que todos los que estamos aquí estuvimos, al menos en la que dio aquí, en la Facultad de Ciencias. Y bueno, esta última mesa se hizo para remembrar justamente esa visita. Va a comenzar mi compañera Ana Yancy Sierra Alta, quien es estudiante de biología y actualmente está realizando su tesis en filosofía de la biología. Su área es el determinismo biológico y la crítica a la construcción de fenotipos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y yo quiero comenzar diciendo que yo sé que lo anecdótico se vuelve aburrido muy rápido y que siempre que nos invitan a hablar sobre nuestra opinión o lo que pensamos de otra persona, todo tiende de manera, es así, indudable, hacia hablar de uno mismo. Y aunque a mí me encantaría hablar de cómo me sentí cuando Richard Levins me firmó mi ejemplar del biólogo dialéctico, o cómo me accidenté en bicicleta camino a la charla que dio en la Torre 2 de Humanidades, creo que lo que realmente me gustaría compartir con ustedes es lo que mis compañeros y yo tuvimos la oportunidad de conocer de Richard Levins en la visita que hizo en 2013 a México. Quiero compartirles qué es lo que cambió en mí y en nosotros, de la manera general que te cambia conocer a una persona a la que admiras, y de la manera particular que cambia uno cuando esa persona en la que admiras está tan dispuesta a compartir lo que sabe y quién es. Bueno, cuando me enteré que Richard Levins venía a México, mi primera reacción fue sinceramente de desconcierto, porque pues era un señor de más de 80 años que además ya había tenido la oportunidad de ser detenido por la policía mexicana en una visita anterior. Entonces, bueno, sí, fue desconcertante al principio, pero eso dio lugar de inmediato a otro tipo de sentimientos, más bien a emoción y a curiosidad. Pues, ¿qué va a venir a decir? ¿De qué van a ser sus pláticas? ¿Quiénes van a asistir a dichas pláticas? Y bueno, sí, una de mis inquietudes también era si tendríamos la oportunidad de hablar con Richard Levins de manera informal. Tengo particularmente fresco el recuerdo de la plática que fue aquí en este auditorio, en el Alberto Barajas, la que tenía por título Una pierna dentro, una pierna afuera, porque bueno, venía el célebre científico de Harvard a dar una charla en español y todos nos estábamos preguntando, bueno, ¿de qué sería esa charla? Y todos secretamente esperábamos que el tema que tocara pues era el que nos había acercado respectivamente a su trabajo. Bueno, sobra decir que la plática estuvo estupenda. El
elocuentemente, anduvo con elegancia por temas como la inquietud del científico por saber, por tener control sobre el producto de su labor, cosas también como los problemas de intereses que hay en medio cuando te das cuenta quiénes están involucrados en dicha producción científica, y sobre todo la intención que uno tiene como científico de que su trabajo participe en hacer de este mundo un mundo mejor para todos, ¿no? Esto, por supuesto, acompañado de ejemplos de agroecología, de ciencias de la salud y, por supuesto, de evolución. Entre el público se podía ver gente de muchísimas áreas. Había investigadores, había profesores de biología, de matemáticas, de física, de filosofía. Pero sobre todo estaba lleno de estudiantes. Estaba lleno de estudiantes el auditorio, y eso me parece importantísimo porque, dado que uno de los temas que abarcaba era cómo hay esta separación, cómo no están conectadas las áreas cuando uno hace ciencia, pues era maravilloso ver a distintos estudiantes que venían a ver a Richard Levins teniendo áreas de estudio completamente diferentes. Y bueno, yo quiero hacer énfasis en que no solo la charla, no solo el contenido de la charla invitaba a la interdisciplina, sino que la charla misma fue un espacio en el cual pudimos hablar los unos con los otros. Creo que eso es una de las cosas más importantes que sucedieron durante la visita de Richard Levins. En cuanto a mi última inquietud, la que responde al trato informal con él, pues eso se resolvió en que tuvimos varios de mis compañeros y yo la oportunidad de asistir a una cena en la que él accedió amablemente a ir. Y bueno, al principio estábamos todos muy nerviosos porque cuando tienes la oportunidad de hablar con alguien a quien admiras, pues empiezas como con preguntas y respuestas y todo tiende hacia una entrevista, y eso no es lo que tú quieres una conversación. Y eso fue lo que tuvimos, porque no le hacíamos preguntas sobre su trabajo, sobre el cual teníamos la oportunidad de leer artículos, de leer libros de él, sino le preguntamos sobre él, sobre cómo fue su vida en Puerto Rico, cómo fue la historia de que lo detuvieron unas horas aquí en México por andar dando números de la revista Science for the People. Cuando tuve la oportunidad, toqué el tema sobre su acercamiento a la dialéctica, porque, es una persona cuyo uso del método marxista es cuando menos admirable, y porque nosotros, el grupo de trabajo, al tener la intención de incorporar el materialismo dialéctico en nuestro propio trabajo, pues era un punto de conexión, un punto en común que a mí me pareció importante tocar. Y entonces, yo en ese momento no lo sabía, algunos de ustedes seguramente ya lo saben, pero antes de ser el célebre científico que conocemos, él ya había tenido formación filosófica desde su casa, principalmente, su abuela era una comunista ucraniana que participó en la huelga textil de Nueva York en 1930, venía de casa. Entonces, ahora me parece casi natural que una persona que creció entre ideales de justicia y de libertad, pues en el momento en el que entró al mundo de la ciencia, quisiera que esa ciencia formara parte de la construcción de un mundo mejor para todos, porque Richard Levins ya esperaba, él ya sabía que ese mundo tenía que hacerse incluso antes de convertirse en científico. Después de la charla que dio en la Torre 2 de Humanidades, nosotros estábamos muy preocupados por su salud porque, vivimos en una ciudad con mucha altitud y con contaminación atmosférica extraordinaria. Y al final, después de la plática, él nos firmó nuestros libros, él no tuvo ningún problema, él sonrió, no dejó de hacer bromas, de hacer chistes. De hecho, Aletia me platicó que cuando ella estaba instalando la computadora para poder transmitir por internet la plática, Richard Levins se ve y le dice, sí, eso está muy bien, pero a mí aléjame de ese señor, yo el de la pantalla, yo siempre que me lo encuentro acabamos en muy malos términos y no es posible que lleguemos a un acuerdo. Y esa fue la última vez que vimos a Richard Levins en persona. Este hombre del cual
siempre había oportunidad de aprender de él. Podías aprender de él leyendo de sus artículos, de sus ensayos, sus libros, sus trabajos, pero también de su conversación, también de las acciones congruentes que lo caracterizaban. Y por supuesto, porque tenía una voluntad de compartir lo que sabía y lo que era extraordinaria. Entonces, yo creo que todos los que tuvimos la oportunidad de verlo, de interactuar con él en mayor o en menor medida, estamos muy agradecidos por esa oportunidad. Y es por eso que el sentimiento de tristeza natural por su fallecimiento, porque se haya ido, abre paso a otro tipo de sentimientos, incluso de deber, de responsabilidad. Creo que cada que nosotros buscamos relaciones menos evidentes entre los fenómenos y no nos conformamos con explicaciones lineales para ellos, siempre que mantengamos nuestro compromiso social y nos involucremos en cosas que nos parecen casi siempre ajenas y como si fueran de otro mundo, entonces Richard Levins no está muerto, compañeros. Recordemos que nuestro trabajo científico nunca estará separado de nuestros seres sociales y jamás debemos permitir que nuestra labor sea a expensas de nuestra humanidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a mi compañera Nayansi. Ahora cedo la palabra a mi compañera Aletia Guerrero. Ella es bióloga, egresada de aquí, de la Facultad de Ciencias, y su línea de investigación es la dinámica, no, son las críticas a las teorías biologicistas de la sexualidad. Bueno, buenas tardes. Les quiero agradecer por haberme invitado. También tuve la fortuna de compartir algunas palabras y vivencias, experiencias con Levins solo algunos días. Y me llegaron a invitar diciéndome que tenía que hablar sobre eso. Para mí hubiera sido muy sencillo pues decir que estaba muy rico el vino y que comimos un pescado y estaba muy fino el lugar al que fuimos a comer. Sin embargo, consideré que era más importante hablar del grupo que estuvo interactuando, que la historia se podía hacer única, una sola historia a través de todas las experiencias que vivimos como estudiantes alrededor de él, de cómo lo conocimos personalmente y qué nos significó en nuestro quehacer personal y el contexto en el que nosotros estamos siendo formados. Por eso me pareció importante involucrar también a las opiniones de los demás compañeros, por ello podría decir que estoy hablando en nombre de este grupo. Y bueno, quisiera hablar de que para nosotros fue importante considerar qué significado tenía esta visita de Levins, qué podía aportarnos en este contexto, en el contexto de la educación científica global, de la ciencia global, y también en el contexto de México. ¿Qué significa para nosotros el que se haya dado un recurso para que él viniera y que pudiera interactuar con científicos en formación? Bueno, para nosotros fue muy importante porque, por una parte, sí, su trabajo de biomatemáticas y su trabajo en ecología, las metapoblaciones en dialéctica y filosofía eran importantes, pero siempre eran importantes para rescatar ese contexto social y ese contexto histórico y ese contexto político y esa mano que debe guiar cualquier quehacer. Por ello, para nosotros consideramos que era importante que para recuperar su compromiso permanente con la humanidad, su solidaridad y el quehacer y evidenciar esta relación social de la ciencia era el primer reto para hacerle justicia a su memoria. Y que el segundo reto era también considerarnos a nosotros seres partícipes y seres activos a través de la institución sí científica, pero también del compromiso social. Para ello es importante plantearnos quiénes somos, en dónde estamos parados, desde dónde y para quién y para qué estamos haciendo la ciencia. En este contexto, ¿qué México se estaba viviendo y qué México se ha vivido a través de estos años, desde que él vino hasta ahorita? ¿Qué contexto está en la educación de los científicos? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las reformas educativas? Y bueno, vuelvo a decir que cuando él vino se estaba viviendo esta efervescencia de la tecnificación de las carreras que ya se logró en odontología y que se logró en actuaría y que se estaba tratando de imponer en biología. ¿Qué significa el aporte de Levins para este contraste del contexto mexicano, de cómo se está particionando, cómo se está partiendo y enjaulando el conocimiento científico, cómo estamos siendo partes también de la división del trabajo que no nos deja ver el todo y que no nos deja ver hacia dónde estamos virtiendo nuestros conocimientos, hacia qué tipo de sociedad se está llevando?
Por ello, bueno, quisiera yo decir una de las frases que nos tocó, bueno, que me tocó juntar, que, bueno, decir de Levins dice lo siguiente: la negativa para mirar al todo es una de las enfermedades de la ciencia capitalista, precisamente porque está buscando obtener ganancia. El problema que enfrentan los dueños de las revistas, de las posiciones en la universidad y de las oportunidades en las agencias gubernamentales es cómo tener ingenieros tan capacitados que puedan extraer el petróleo y tan ciegos que no miren cómo afectan el agua potable, cómo afectan a la vida de la gente, a la salud, a los trabajadores. Y ese es el gran problema de la educación capitalista: cómo producir genios enanos que puedan inventar, pero dentro de los límites impuestos por los dueños. Eso es lo que nos da en el mundo actual una ciencia coja, una ciencia muy profunda a nivel de los detalles y una ciencia incapacitada frente a los grandes problemas que enfrenta la humanidad. Bueno, en este contexto a mí me pareció importante pues retomarlo, porque no se trata solamente de una visita y de qué bonito fue convivir con todos y qué padre que ya estamos codeándonos con los grandes de Harvard y lo que sea. Más bien, ¿en qué parte de este eslabón estamos nosotros trabajando? Bueno, permítanme un momento. Cómo este aporte de Levins, cómo esta visita en nuestro proceso formativo nos lleva a entender lo que pasó más o menos un año después con el levantamiento del Politécnico, ¿no? ¿Qué pasó después en la situación de las normales rurales? ¿Qué pasó en Ayotzinapa? ¿Qué pasó como científicos? ¿Quiénes estaban validando la versión oficial o quiénes estaban contraargumentando la visión que no es la hegemónica para resolver el caso? ¿Qué está pasando ahora con los presupuestos de la Universidad Veracruzana y de la producción de científicos? ¿Qué está pasando con la UASEM y con la tecnificación en general, con esta necesidad cada vez más de partir al conocimiento, de partir al científico, de tecnificar los planes de estudio no solamente en la UNAM? Y bueno, como la noticia de hace poco, ¿no?, que del actual rector de nuestra facultad, de nuestra universidad, que le propuso a Enrique Peña Nieto ampliar la reforma educativa para incluir a la educación superior. ¿Qué significa? ¿Qué significa nosotros como científicos? ¿Qué nos está significando nosotros como aquellos que validan la utilización de los recursos naturales y la utilización de los recursos humanos? Bueno, es una reflexión que nosotros hemos estado manteniendo. Por ello, pues hay que contextualizar que esta visita no solamente se quede ahí, ¿no?, que no solamente se quede como, bueno, qué bueno que vino alguien de Harvard, alguien que… ¿Por qué estuvo en Harvard? ¿Por qué fue corrido de Puerto Rico?, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué sabor de boca nos deja su legado? Porque bueno, ya han hablado de los aportes que ha habido en la ecología, en la filosofía, en las matemáticas, en la evolución. Sin embargo, para ello es importante reconocer para qué están funcionando esas herramientas o esos quehaceres o esas miradas epistémicas, ¿no? Entonces, bueno, resulta importante retomar siempre este papel, ¿no?, el papel formativo que nos puede dar el marxismo y de un marxista tan importante como Richard Levins, que nos puede dar como perspectivas al futuro, cómo nos podemos situar en el devenir que estamos siendo nosotros los educandos, en nuestro proceso formativo, en nuestro proceso autocrítico, cómo estamos dejando de ser y llegando a ser el científico que está ocupando un lugar en México y un lugar en el mundo. Y bueno, me parece que quisiera que pasaran la siguiente diapositiva, no sé si hay alguien ahí. Bueno, quería acabar con una frase que estaba ahí en una diapositiva que hablaba sobre bueno, esa es una muy bonita, pero también sobre… Bueno, esa es una de las fotos
que hicimos, muchas de las fotos hechas en collage, y las frases que nos motivó a los distintos alumnos que le llevamos algunas cositas donde queríamos que nos escribiera. Y otra frase, la siguiente creo que era. Pero bueno, en algún momento aparecerá esa frase. Con esa frase quería terminar. No la puedo leer, pero ustedes leanla, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Aletia. Bueno, vamos a seguir con Eduardo Vizcaya. Él es físico, profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias. Su línea de investigación es la dinámica no lineal, los sistemas complejos y las relaciones ciencia y sociedad. Es integrante del programa de Ciencia y Humanismo y de la Coordinación Naturaleza, Ciencia y Sociedad. Gracias. Bueno, gracias también por la persistencia de todos los que todavía están por aquí. Y entonces voy a tratar de comprimir el espacio-tiempo, al menos de esta presentación, y a ver allá en cabina si pueden pasar el control a la computadora de acá, por favor. Digamos, ahí está. Ese es el póster que anunciaba la visita de Levins en el año 2013, en el simposio que organizó el C3. Después, ahí está el cartel de la Facultad de Ciencias, está el del SAGE, el que sigue, y ahí está cuando se presentó el libro en la Feria de las Ciencias y las Humanidades en octubre del año pasado. Estas 3 charlas, ya se ha dicho aquí, no está de más decirlo, se tradujeron en un libro de acceso abierto, que incluso tomándole la palabra a esta frase que usó Germinal de a Dios rogando y con el mazo dando, pues ese libro es producto de esa visita de Levins. Ahí se profundiza en muchos de los aspectos que ya se señalaron, pero es una iniciativa de acceso abierto, es un contrapeso a las tendencias mundiales sobre la mercantilización del conocimiento. Lo que se pretende es hacer una difusión al alcance de la mayor cantidad posible de gente en México, en el mundo, y hay varios retos ahí que quizás convendría plantearlos ahora. Se han planteado la revisión de los planes de estudios, pero yo aquí quisiera lanzarles el resto a todos para que contribuyan a esta iniciativa presentando trabajos, materiales para sus propios cursos, libros de texto para el bachillerato. Digamos, esto que mencionaba Aletia sobre la reforma educativa, yo creo que podríamos contribuir con una verdadera reforma educativa en otras escalas, a partir de iniciativas como estas, construyéndolo, gestionándolas nosotros. En fin, me detengo allí porque quiero dar paso a saldar una deuda que tengo con Pedro Miramontes, quien lamentablemente no pudo estar aquí, pero nos contó una anécdota que me parece muy pertinente. Y voy a leer lo que él citó vía correo electrónico. Decía Pedro Miramontes: la última vez que conversé con Levins fue después de mi presentación acerca de las matemáticas de la complejidad en un congreso en La Habana. Me dijo que le había gustado y que quería pedirme un favor. Quería que le enseñara matemáticas. Le dije que él había estudiado matemáticas en Cornell y me respondió que eso era cierto, pero que él quería aprender justamente las matemáticas de la complejidad y no otras. Quedamos de vernos en el 2015 en San Miguel de Allende. Ya no quería venir a Chilangolandia, pero ya no se hizo, pues su salud ya andaba quebrantada. Me viene a la memoria la anécdota por varias razones. Una, que a los 84 años todavía quería aprender cosas. Otra es que tenía la humildad para pedirle a alguien que le enseñase. Y la última, quizás va a causar algo de polémica, es que ahora que vivimos tiempos de posmodernos antirracionalistas, le quedaba muy claro que sin matemáticas no se puede hacer nada serio. Ahí la dejo. Y entonces, continuando con lo que mencionaba Germinal, nuestro trabajo en esta facultad como profesores de asignatura y como miembros de esta coordinación de Naturaleza, Ciencia y Sociedad y del programa de Ciencia y Humanismo ha sido varias veces opuesta, detenida, obstaculizada por cuestiones que uno podría calificar de burocráticas,
de mala onda de parte de algunos coordinadores. En fin, yo creo que hay una serie de aspectos hasta freudianos para analizar y debatir qué es lo que está pasando. Pero a pesar de esas trabas, en este semestre tenemos en funciones 4 cursos articulados alrededor de esto. En varios de estos cursos se leen los textos, algunos de los textos de Levins. Un lugar obligado es este, por supuesto, pero no es el único, se leen algunos otros trabajos que se han citado. Claro, también depende de las carreras. Tres materias están asociadas a la carrera de matemáticas, una de ellas al plan de biología, la de naturaleza y sociedad, pero en realidad tenemos alumnos, por lo menos de las 3 más viejas carreras de la facultad, física, matemáticas y biología. De repente ha llegado algún actuario, algún terrólogo, algún computólogo. En este semestre han llegado psicólogos, yo no sé si a estudiarnos o a debatir. Algún sociólogo también ahí curioso ha llegado. Y bueno, creo que estas actividades se inscriben en ese contexto de ser coherentes, recordar lo que en su vida Levins propuso. Ahí están esta imagen que mencionaba Octavio sobre Science for the People. Y bueno, el reto es también, tenemos preparado para quizás en marzo, finales de marzo, igual va a ser en abril porque se atraviesa la Semana Santa y la UNAM, que es guadalupana y medio católica, aunque se diga laica, pues nos vamos de vacaciones, pero este libro se presentará en forma para debatir los contenidos del mismo por allá de abril. Por otro lado, me parece que es pertinente también mencionar que en esas labores de articular con otros esfuerzos, quizás este evento y dada la confluencia de instancias que contribuimos a construir este homenaje, pues vale la pena decir que este año se cumplen 10 años de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Se cumple en julio y quizás este es un primer evento para empezar los festejos y claro, continuar trabajando con las acciones coherentes con ello. La imagen que sigue, por favor. Y bueno, ahí está la propaganda, ahí está el sitio web donde se pueden consultar varios de las cosas que hemos venido haciendo a lo largo de ya casi 5 o 6 años quizás. Finalmente, quisiera decir que otro reto que se plantea como medida de continuidad de todas estas labores tiene que ver con un aniversario más. En el 2012 fue el aniversario del libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, y este año nos parece pertinente celebrar el inicio de los trabajos que se titularon Hacia una biología teórica. Esos trabajos fueron una serie de simposios organizados de manera preponderante por Carl Waddington en la Villa Cervelloni, Italia, pero asistieron una playa de personalidades que debatieron durante 3 años. Claro, no eran los mismos, seguramente había ahí algunos que se rotaban, pero vale la pena mencionarlos. Estaba Waddington, René Thom, David Bohm, Maynard Schmidt, Arviv, Brian Woodwin, Stuart Kaufman, Richard Lewontin y por supuesto Richard Levins. Yo los invitaría a que si les llama la atención busquen ese libro que debe estar ahí empolvándose en la biblioteca, pero tiene un capítulo sobre sistemas complejos que me parece muy pertinente, inclusive como reto. Si en su momento escribieron el biólogo dialéctico, podría uno escribir uno que sea el equivalente al matemático dialéctico, el físico dialéctico, una cosa parecida a eso. En fin, ahí estarían estas actividades y finalmente creo que están invitados a la construcción de una serie de agendas donde nosotros estemos gestionando qué cosas podemos hacer, los debates sobre los laboratorios nacionales, los mecanismos de contratación, no solo de los profesores de asignatura, sino también los ayudantes, que parece que es una figura que va en declive, los investigadores que están contratados con medidas muy del outsourcing, digamos, cada 6 meses les aplican una serie de evaluaciones y si convencen, entonces son ratificados en sus cargos. En fin, una serie de problemáticas que creo que cruzan toda esta crítica que hizo en vida Levins sobre el clasismo, el racismo, el sexismo, el colonialismo y todos los ismos que se les ocurran, podría uno colocarlos
por ahí. No sé si había una imagen más. No, ahí está. Yo ahí le dejo. Muchas gracias. Bueno, para finalizar con esta mesa tenemos a la doctora Graciela Campos Escalante, amiga personal de Richard Levins.